muchas gracias a todas las personas que están hoy acá conectadas. Para mí siempre, como ustedes saben, es un gusto y un placer poder compartir conocimiento, experiencia y todo esto con ustedes. Y como le decía Fabio, pues hoy vamos a estar hablando de efectos de red, o como se conoce en el mercado anglo, Network Effects. Con Network Effects nosotros logramos en este momento tener un flujo de publicación de alrededor de unas 8.500 piezas, estaba viendo esta mañana, desde diciembre al sol de hoy. Inclusive van a ver que un poquito menos de tiempo, estamos publicando, podríamos hablar de 1.000 piezas de contenido por mes sin redactores, ¿sí? No tenemos redactores que estén escribiendo esto, entonces ¿cómo lo estamos haciendo, no? ¿Será inteligencia artificial, machine learning, qué es lo que estamos haciendo? Pues eso es lo que les voy a contar hoy un poco en profundidad. Empecemos por poner sobre la mesa que Google necesita texto, ¿cierto? En la mayoría de casos. En la mayoría de casos, Google necesita que el sitio web tenga texto para que pueda aparecer en las primeras posiciones. Es por eso que cuando vamos a Google y buscamos, por ejemplo, cómo hacer frijol refrito, nos encontramos primero con toda la historia del origen del frijol refrito, cómo empezaron a sembrar todos los frijoles que hoy en día se usan para hacer frijol refrito, todos los colores de frijoles que existen y toda una historia para que el algoritmo pueda rankear esos contenidos, ¿cierto? Hay un pequeño disclaimer ahí, es que Google ya está empezando a trabajar en que esto no sea necesario, pero esto aún está sucediendo. Aquí les muestro un ejemplo que saqué el día de hoy para poner aquí en esta presentación. Entonces, ¿qué pasa? Que nosotros simplemente no podemos coger una foto y decirle a Google, aquí está, léelo. Y tampoco un video, aquí está, léelo. En este momento Google todavía no ha implementado un algoritmo de lectura de videos en su algoritmo de rastreo de sitios web. Para YouTube, ellos deben tener un modelo en el que realmente puedan encontrar el contenido que hay en los videos, puesto que si ustedes no sé si han visto, yo me acuerdo que una vez busqué como ejemplo how to tie the shoes, cómo amarrarse los zapatos, y salía un video de YouTube en donde específicamente me mostraba el lapso de tiempo del video donde daban la respuesta. Pero esto todavía no funciona para sitios web. Con eso dicho, pasemos un poco a entrar ya más en el contexto. Nosotros en Platzi tenemos más de 1.200 cursos en este momento. Como podemos ver acá en Google, tenemos en este momento indexadas 1.210 páginas que son landings de nuestros cursos. Eso lo podemos ver con un simple comando en Google, site.platzi.com/cursos. Y como ven, aquí estoy excluyendo las URLs de opiniones, es decir, solo son las landings de los cursos. Cada uno de estos cursos tiene en promedio aproximadamente 30 clases. Esa es la cantidad de clases que en promedio tienen estos cursos. Y vale la pena también mencionar acá que las primeras clases de esas 30 son de acceso abierto. Es decir, cualquiera de ustedes en este momento puede ir a cualquier curso de Platzi, la mayoría, no todos, pero sí como el 98%, hay unos seleccionados que no, pero el 98% de los cursos de Platzi tienen las primeras clases abiertas. Y entonces esto pues es información que si ustedes quieren consumir en este momento, vayan a esta ruta, alejandro.im/ruta-SEO y se van a encontrar con la escuela de SEO. La escuela de SEO de Platzi, pueden empezar a tomar cualquiera de todos los cursos que están allí sin tener que pagar una suscripción. En este momento pueden empezar a tomar cualquiera de esos cursos, por lo que les contaba anteriormente. alejandro.im/ruta-SEO y ahí pueden ver todos los cursos y empezar a tomarlos. Las clases están abiertas, las primeras clases. Este es un ejemplo de esas clases que están abiertas. Fíjense que aquí yo no tengo una sesión iniciada. Acá podemos ver en la esquina superior derecha que dice iniciar sesión. En la inferior derecha también me dice que me registre o que inicie sesión. Esto es una clase que está abierta. Entonces, toda esta información es información que está abierta para Google. Es información que Google puede leer, ¿sí? Pero, como decíamos anteriormente,
Google necesita texto. No podemos simplemente decirle, mira, aquí está este video, entra y léelo. No, Google necesita texto. Entonces nosotros empezamos a experimentar. Yo desde que había entrado a Platzi tenía como una corazonada, algo ahí en el fondo que me decía, en las clases hay un proyecto grande, en las clases hay un proyecto grande. Y en diciembre del año pasado empezamos a experimentar. Algunas de las clases de los cursos de Platzi tienen las transcripciones, lo que se llama closed captions. Y con esos closed captions lo que hicimos fue copiarlos y pegarlos debajo de la clase para que Google empezara a leer ese contenido. ¿Y qué pasó? Pues este fue el resultado. Este es un experimento que hicimos con un curso de clases de full stack y monitoreamos 63 palabras clave. Cuando empezamos a poner los closed captions allí, el crecimiento se empezó a disparar. ¿Esto qué son? Las posiciones de esas palabras clave. Luego hicimos otro experimento. En Platzi nosotros tenemos una comunidad súper fuerte que nos deja muchos aportes en las clases, sus puntos de vista, todo lo que aprenden, los resúmenes. Y estos aportes resulta que el algoritmo de Google los está leyendo, pero hicimos algo y fue ponerlos también como contenido dentro de la clase. Lo mismo, las posiciones se levantaron, empezaron a crecer. Entonces dijimos, ok, aquí hay algo. Empezamos a pensar esto de manera automatizada, con un algoritmo. Seguimos haciendo pruebas, pero con todas estas pruebas que hicimos, nos dimos cuenta que lo que mejor funcionaba era escribir el contenido y no simplemente copiar y pegar algo que ya estaba hecho, ni tampoco generar las transcripciones automáticas con un servicio como Amazon, que puede leer un video y escribir el texto, porque por darles un pequeño ejemplo, un video puede decir, y entonces para crear el siguiente enlace hay que dar clic acá. Y cuando dice eso es como, ok, y si uno está leyendo el texto es clic en dónde, ¿cierto? Entonces, cuando creábamos textos con el propósito de responder a las preguntas que están en cada una de las clases, es decir, un texto creado a partir de lo que se aprendía en la clase, ahí fue que logramos generar los mayores resultados. En ese momento, en Platzi, en una escuela interna que tenemos en Platzi, estábamos estudiando este libro que se llama The Cold Star Problem, que es de Andrew Chen, es uno de el anterior líder de growth de Uber. Resulta que Andrew Chen en este libro habla de la salsa secreta de las startups. Pero no, esta salsa no. No, esta salsa tampoco. Esta salsa, ¿no? La salsa secreta de las startups de Silicon Valley. ¿Cuál es esa salsa secreta? ¿Por qué crecen tanto las startups de Silicon Valley? Entonces, estábamos estudiando este libro y en este libro el concepto principal es el tema principal de esta charla, que es efectos de red o network effects. ¿Qué son los network effects? Es básicamente un fenómeno de cómo un producto o un servicio se hace más valioso a medida que más personas lo usan. Cómo un producto o un servicio se hace más valioso a medida que más personas lo usan. Veamos un ejemplo, el ejemplo de Uber. El ejemplo de Uber nos muestra cómo funcionan los efectos de red, porque si nosotros entramos a la aplicación de Uber y hay muchas personas que solicitan viajes, pero no hay muchas personas que están haciendo de drivers, entonces hay una mala experiencia para las personas que necesitan el servicio. Por ende, entonces cada vez que crece un lado, crece el otro. Podemos empezar a hablar esto, por ejemplo, que cada vez que hay más cursos, las personas logran aprender más en Platzi. Otro ejemplo es el teléfono. Cuando se inventó el teléfono, imagínense que, ok, se inventó el teléfono, pero solo una persona tiene el teléfono. Para quienes no conozcan, esto es un teléfono, así eran los teléfonos antes. Y yo no sé por dónde se hablaba o cómo se hablaba, a mí me tocó ya los que eran un poquito más grandes que se ponían acá. Pero imagínense que los teléfonos, solo hay una persona que tiene un teléfono.
en el mundo. ¿Para qué le sirve eso? No le sirve de nada, ¿cierto? Mientras que entre más personas usen el teléfono, que es lo que pasa hoy en día, la mayoría de personas en el mundo tienen un teléfono, más beneficios hay al usar el servicio. Otro ejemplo es Tinder. Si uno entra a Tinder desde la ubicación en donde está y no hay la suficiente cantidad de personas con las que uno puede hacer swipe para encontrar un match, pues es una mala experiencia. Entonces, entre más gente utiliza el producto, más se hace efectiva y valiosa la experiencia para las personas que lo están usando. Un último ejemplo es YouTube. YouTube sin sus creadores de contenido, sin todos estos videos que se están poniendo allí, no sería lo que es hoy en día. Y si tuviera todos estos creadores de contenido, pero no tuviera a las personas que están consumiendo el contenido, pues no sería la experiencia que es en este momento. Por alguna razón también estaba leyendo yo al mismo tiempo que estudiábamos ese libro dentro de una academia interna de Platzi, había yo recibido este libro de Thank You for Being Late de Thomas Friedman. Este es un libro que básicamente cuenta la historia de cómo estamos en un proceso de aceleración humana por todo el desarrollo tecnológico y explica por qué se da todo este desarrollo tecnológico. Y resulta que allí contaban una historia o un ejemplo devolvámonos 30 años atrás y preguntémosle a uno de los mejores economistas del mundo. Vamos a poner dos negocios. Un negocio en donde tenemos 50 millones de dólares de capital. Vamos a contratar a un super equipo de redactores de contenido. Vamos a contratar editores, project managers y un gerente para crear la mejor enciclopedia del mundo. Ese es un proyecto. El otro proyecto es, vamos a crear un sitio web en donde cualquier persona puede escribir el significado de las palabras y vamos a dejar que las personas sean las que crean todas las definiciones para crear la mejor enciclopedia del mundo. ¿Qué creen ustedes que el economista hubiera dicho? ¿Cuál es el proyecto que va a funcionar? ¿Cuál tiene más sentido? Pues de ahí, de algo así, nació La Encarta, ¿no? Que era un proyecto cerrado en donde ciertas personas escribían, creaban el contenido. No sé si algunos de ustedes no alcanzaron a vivir La Encarta, pero era una enciclopedia, básicamente, que uno instalaba en su computador y venía ya con unas definiciones. Y pues la respuesta se da sola, ¿no? Para quienes conocieron la Encarta, ya saben cuál es la respuesta a esto. Si funcionó más la Encarta o saben de cuál es el otro modelo que estoy hablando. La Wikipedia, ¿cierto? La Wikipedia es un modelo en donde no hay una inversión en una cantidad de redactores, no hay project managers, no hay todo este staff que sí pudo llegar a tener la Encarta. ¿Y qué pasó aquí? Pues que la Encarta murió, ¿cierto? La Encarta desapareció como proyecto porque la Wikipedia tuvo toda esta expansión de los efectos de red, en donde entre más personas consumen contenido y más personas crean contenido, la experiencia del producto se hace mejor. Y entonces aquí, en donde yo estaba estudiando estos dos libros, fue donde tuve mi momento eureka, mi aha moment o mi boom. Fue como que recuerdo que en esos días estaba teniendo que viajar mucho, iba en un avión o en un bus o en alguna cosa, iba escribiendo, tomando notas de lo que estaba leyendo y se me iluminó la cabeza en un momento. Pensé en la comunidad de Platzi, pero ojo, no en esta comunidad, sino en esta comunidad, ¿no? En la comunidad de Platzi. Uno de los mayores assets y de los mayores beneficios que Platzi brinda como su diferenciador ante otras compañías. Esto que está acá, esto que estamos viendo en esta foto, es irreplicable. O tal vez sí se pueda replicar, pero necesitaría años y todo el proceso que hay detrás de construir una comunidad tan fuerte como lo es Platzi. Entonces allí es donde yo empecé a conectar la comunidad y yo dije, ok, tenemos más de 1000 cursos con 30 clases en promedio. Tenemos que crear 30.000 contenidos. Fuera de eso, nosotros lanzamos en promedio 50 cursos por mes.
O sea, que serían otras 1.500 contenidos que hay que crear por mes. ¿Cuánto dinero se necesita para contratar a un equipo que esté creando esos contenidos? Y ya habíamos probado que generarlas automáticos por Amazon no era lo que funcionaba. Entonces ahí fue donde dijimos, la comunidad tiene el potencial de crear un producto como lo es la Wikipedia, pero a partir del conocimiento que nosotros tenemos en las clases y que estamos compartiendo ya en muchos casos abiertamente con las clases que se pueden acceder sin ningún costo. Entonces lanzamos una convocatoria a la cual le llamamos Platzi Contributors, que Platzi Contributors es un programa que actualmente es solo por previa admisión, en donde aplican los estudiantes de Platzi para convertirse en contribuidores y crear estos contenidos. Lo mejor de esto es que es un gana y gana, porque nosotros estamos ganando en que le damos una mejor experiencia a las personas, pero también le preguntamos a las personas, ¿qué te motiva a unirte a Platzi Contributors? Y de las 320 personas que se suscribieron en la primera corte, el 90% respondieron que lo que les motivaba era devolver a la comunidad, ¿sí? No es, en algunos casos era crear portafolio, aprender a escribir mejor, trabajar en Platzi, pero la mayoría de ellos era retribuir a la comunidad. Y como no, hemos recibido confirmación de la comunidad de que estos recursos de tener en texto allí son una ayuda para poder estudiar mejor y al mismo tiempo estamos logrando los mejores rankings en Google que no solamente sirven para atraer nuevos estudiantes a Platzi, sí, por supuesto que esto es un negocio y nos ayuda a crecer, pero las personas están logrando encontrar a Platzi como una alternativa de aprendizaje y ayudarnos a completar esta misión que tenemos, que es cambiar la economía de Latinoamérica de una economía basada en explotación de recursos a una economía basada en exportación de talento. Entonces, bueno, empezamos con este programa de contributors. Esto fue en abril de este año. Antes de eso solo estábamos haciendo todos los experimentos y al día de hoy tenemos más de 140 personas activas creando contenidos en la plataforma, activas, porque hemos tenido que estar en un proceso de las personas que no están activas, desactivarlas y además de eso tenemos también algunos beneficios adicionales para esas personas. Y, y todo esto nos ha ayudado a crear esos contenidos. Todos estos contenidos desde diciembre que empezamos el experimento, en junio que fue nuestro mayor boom, nos han generado un crecimiento en la cantidad de palabras clave que tenemos. Y si comparamos el tráfico a esa sección específica de la que estamos hablando, que son las clases, de mayo de 2021 a agosto del 2022, hemos crecido un 700%, 7x, como lo queramos ver. Estos son los resultados de los efectos de red mínimamente aplicados a una plataforma de educación en línea. Ahora, volviendo un poquito al libro de Cold Start Problem, allí Andrew Chen plantea un framework que consiste en 4 etapas principales. 1, 2, 3, 4, 5 etapas principales, que son Cold Start Problem. El Cold Start Problem es el arranque en frío. Él tiene como la metáfora del carro cuando está frío y no prende. Uno quiere prender el auto y le da y le da y no prende. Es como, ¿qué hacemos para que arranque, no? Para que inicie. Entonces, ese es el Cold Start Problem. Luego uno llega a un techo, que él se refiere a eso como tipping point. Entonces, llegamos a un techo y ahora, ¿qué hacemos? Ahora, cuando se pasa ese techo, es escapar la velocidad, que él se refiere a esto cuando el cohet, el rocket, estos cosos en los que mandan los satélites, no me acuerdo cómo se llaman, empiezan a salir de la atmósfera, ¿cierto? Luego tocan el ceiling y entonces ahí es donde se empieza a caer el crecimiento de una startup si no han construido un sistema o mecanismo de defensa que él le llama el moat o un foso. Yo no tenía ni idea lo que era un foso, como que sí, me sonaba más o menos, pero no sabía lo que era un foso cuando leí esto. Y para quienes como yo no sepan qué es un foso, básicamente es un hueco
que se construye alrededor o se construía alrededor de los castillos y de las fortalezas para generar una capa de defensa, ¿sí? Que los adversarios no pudieran pasar. Hoy en día esto se hace más como una cosa para que se vea bonita, para que sea un lugar lindo, pero pues imagínense, ¿no? Construir un foso alrededor de un castillo es una cosa que le da un gran mecanismo de defensa. Y aquí es donde viene la forma nueva, o quizás no tan nueva, de hacer SEO. Probablemente ustedes hayan escuchado algo que se llama Product-Led Growth, que es una metodología o un mindset para crear productos que se vendan a sí mismos, como por ejemplo Slack. Slack es un producto que se vende a sí mismo. Esta metodología, cuando nosotros la adaptamos a SEO, es cómo generamos crecimiento orgánico a través del producto. Entonces, fíjense que en este caso, en Platzi estamos usando los contenidos de nuestros cursos, que es nuestro producto, para generar un crecimiento orgánico. Y además de eso, estamos conectando un asset invaluable que tenemos nosotros y un diferenciador que ofrecemos a todas las personas que se unen a la comunidad de aprendizaje más grande de Latinoamérica, que es una comunidad con quien validar sus conocimientos, hacer proyectos, aprender en conjunto. Y todo esto es lo que estamos sumando, producto, comunidad. Y entonces, ¿hay que olvidarse del keyword research? Realmente no, pero no hay que obsesionarse con ello. Esto es lo que quizá a lo que nos referimos cuando decimos una nueva nota, nueva forma de hacer SEO. Y es que nosotros no hacemos un keyword research para cada clase y se lo pasamos al estudiante para que escriba el contenido. No, tenemos una serie de buenas prácticas, hacemos un proceso de feedback, retroalimentación para que el estudiante escriba buenos contenidos, pero no vamos haciendo un keyword research y unas proyecciones de que si creamos cuántas clases, cuánto tráfico vamos a tener, sino que nosotros estamos pensando más allá, creciendo en nuestro mecanismo de defensa, en un mecanismo que sea irreplicable y que no simplemente cualquier competidor pueda venir y contratar 40 redactores y empezar a crear este mismo contenido que nosotros estamos creando, sino que lo que hay detrás de esto es realmente una estrategia en donde estamos utilizando los diferenciadores de la compañía para crecer. El keyword research no se debe dejar atrás. Nosotros empezamos desde una validación de un keyword research para saber que las clases iban a tener un crecimiento orgánico. Validamos que la arquitectura que tenemos estuviera funcionando para esto y esto fue lo que nos ayudó a generar este boom. Entonces, lo que yo les recomiendo es empezar a pensar cómo podemos utilizar nuestro producto para que de manera orgánica las personas puedan empezar a llegar y obtengamos tráfico. Cuando digo que es una manera nueva, no tan nueva, es porque ustedes creen que Jeff Bezos de Amazon hizo un keyword research de todas las categorías de libros que tenía que crear para tener su perfecta, por no decirle menos, arquitectura web que le permite generar millones de visitas al mes. No, Viso sabía que las personas están buscando libros, los están buscando por categorías, que esta es la forma más lógica de hacerlo porque en las librerías se hace así y es de donde también está inspirada la arquitectura web, es la organización en las bibliotecas. Entonces él simplemente creó una estructura optimizada desde el principio. Por eso es que es una forma nueva, no tan nueva. Hablemos un poco de Quora. En Quora tampoco ellos estuvieron pensando, ¿será que hacemos las preguntas públicas o privadas? Simplemente hicieron una estructura en la que desde el principio las personas podían llegar a sus contenidos. Entonces, esta es la idea y es que pensemos un poco más allá de la caja. Preguntémonos a nosotros mismos cómo escalar el crecimiento orgánico a través de mi producto y las personas. ¿Qué es lo que podemos construir? Que en pocas palabras, y esta es la forma más simple de verlo, tenga URLs que respondan a búsquedas que las personas puedan hacer. Y ahí es donde un keyword research nos ayuda a validar un poco. También nos podemos valer de encuestas con usuarios. Vale la pena hablar con nuestros usuarios. Y para generar estos efectos de red y conectarlo al mismo tiempo con el crecimiento orgánico del sitio web a través del producto, la pregunta clave es
cómo mi producto se puede hacer más valioso entre más personas lo usen. Y no más valioso para mí tener más ganancias, tener más revenue, sino cómo se hace más valioso para ellos. Si quieren profundizar en esto, por supuesto, les invito a leer el libro de Cold Start Problem de Andrew Chen. Es súper recomendado. Y por último, pues les invito a pensar por fuera de la caja, a empezar a superar un poco los modelos viejos que hemos venido haciendo de SEO y a crear nuevas cosas, a ver ejemplos en startups de Estados Unidos que están haciendo cosas muy buenas. Me pueden encontrar en LinkedIn como Alejandro González, es mi red social más activa y allí estoy publicando contenidos todas las semanas. O también en Twitter, que aún no soy tan activo, pero espero serlo. Sin embargo, hay contenido. En Twitter me encuentran como Alejandro GM. Y pues nada, recuerden que pueden empezar desde hoy cualquier curso de Platzi, todas las clases están abiertas. La ruta de SEO está en alejandro.im/ruta-SEO. Y pues eso es todo por hoy. Muchísimas gracias.